Sin duda, estos son los dos modelos de válvulas que más se usan en nuestras bicicletas. Este es francés, que se conoce, válvula francesa o pitón francés como lo llaman algunos. Y vamos a establecer algunas diferencias entre la válvula de esta cámara y la válvula de la segunda cámara. Esta, por ejemplo, hay que ajustarlo para impedir la fuga del aire. Y hay que aflojarlo para poder generar el aire que necesita nuestra cámara. Es decir, por ejemplo, está ajustado ahí y colocamos en nuestro inflador y va a ser imposible echar el aire. Entonces es mecánica, hay que soltar, liberar esa especie de tuerca. Una vez que está liberado, colocamos nuestro inflador, echamos el aire que necesita, alcanzamos la presión que requiere nuestra cámara y nuestra llanta, y luego retiramos el inflador, paso seguido, hay que ajustar esta válvula. Si no la ajustamos, por ejemplo, presiono, el aire se libera, ¿correcto? Y si yo mantengo presionado, automáticamente se pierde todo el aire. La presión interna del aire empuja la válvula hacia afuera, pero no es suficiente como para que se mantenga seguro. Entonces hay que ajustar. Entonces es una válvula mecánica. Soltamos para echar el aire, echamos el aire, conseguimos la presión que necesitamos y por último ajustamos. Ajustamos y luego aseguramos o protegemos con su tapa que suele traer para evitar que se pueda estropear. ¿Correcto? Entonces es una cámara, si le podemos llamar, con válvula mecánica, tanto para echar el aire como para asegurar el aire. En cambio esta de acá es una válvula automática, si lo podemos llamar así o diferenciar de la anterior. Tiene un pin que nosotros empujamos hacia adentro, pero siempre tiende hacia afuera a salir. ¿Correcto? Y vamos a descubrir por qué se da eso y esa es la razón por la que se va a establecer una diferencia muy marcada entre estos dos modelos de válvulas. Si extraemos, por ejemplo, la válvula de esta cámara, vamos a extraer también esta válvula para comparar y encontrar algunas semejanzas o diferencias. Hay que presionar en la parte de abajo, girar y luego extraemos. Entonces, esta es de la válvula automática. Presionamos y siempre tiene un retorno, una retracción. Y la razón por la que se da ese mecanismo es que internamente cuenta con un resorte como este de acá. Un pequeño resorte que funciona como un mecanismo de retracción para cierre automático. En cambio, esta de acá no tiene ningún sistema de retracción interna, ningún sistema de resorte. Uno lo lleva hacia un lado y otro y se mantiene donde lo deja. Entonces la presión del aire va a empujar hacia afuera y sella con estas empaquetaduras que trae, pero de ahí será necesario que mecánicamente podamos nosotros ajustar esa especie de tuerca que tiene externamente para asegurar de que la presión de la válvula y el aire no se vayan a fugar. ¿Correcto? Entonces ahí sería, por ejemplo, una válvula sellada para este tipo de modelo de pitón francés. Se asegura ahí y, por ejemplo, cuando queremos nosotros echar aire, hay que soltar. Soltamos esa especie de tuerca y luego ya podemos echar aire. En cambio, en este modelo de cámaras no necesitas establecer ningún sistema de liberación de alguna tuerca para poder conseguir echar el aire, ya que el pin que trae externamente es empujado por el inflador de manera automática para poder abrir el paso del ingreso del aire, y cuando retiramos cerramos el paso. ¿Correcto? Esto se empuja por el pin interno que también trae nuestro inflador para abrir el paso. Se abre el paso automáticamente y se cierra el paso automáticamente. No necesita este tipo de válvula que haya una presión interna del aire para sellar la salida. Se da una presión automática por el sistema de mecanismo de resorte que tiene internamente nuestra válvula.
En ese sentido podemos establecer algunas diferencias. No creo que sea buena ni mala ninguna, pero podemos decir que una es mecánica, como esta, y la otra es automática. Entonces puede pasar de que en la mecánica nos olvidemos de ajustar y se termina escapando el aire porque se presiona o entra en contacto con algún objeto, y entonces termina siendo un problema si es que no contamos con un inflador, digamos, ¿no? Entonces, ninguna de las dos es buena ni mala, pero hay que tener en cuenta entonces esos sistemas de ajuste mecánico que presenta nuestro pitón francés, como es el caso de esta cámara. Entonces, si tuvieras alguna duda, si tuvieras alguna consulta, indícanos cuál es mediante los comentarios para poderte ayudar. Normalmente este tipo de cámaras con pitón francés lo encontramos más en la bicicleta de rutas o para la llanta 700 como se conoce. Muchas gracias, hasta la próxima.